ámbito exclusivo. A partir de mañana, la Secretaría de Inteligencia del Estado va a tener una modificación vía DNU de sus competencias, de sus alcances y te diría también hasta de su estructura. La decisión se tomó el último día hábil, como se puede ver al inicio del documento, 31 de diciembre de 2025. ¿Qué es lo que se modifica básicamente? Bueno, se le va a dar más capacidad de acción a la Secretaría de Inteligencia del Estado y se van a hacer las siguientes modificaciones, que te las quiero enumerar, que tomé nota para ser lo más preciso posible. Se va a crear un ámbito de integración bajo la conducción de la CIDE para compartir la inteligencia entre todos los organismos del Estado. La Agencia Nacional de Seguridad se va a reorientar exclusivamente a la contrainteligencia para no tener superposición con la Policía Federal y le va a dejar la inteligencia criminal solamente a las fuerzas de seguridad. Se va a habilitar que la CIDE pueda solicitar el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, llegado el caso. Se va a eliminar la superposición que había entre las Fuerzas Armadas, los sectores de inteligencia de las Fuerzas Armadas y la CIDE, y la División de Asuntos Internos va a pasar a denominarse Inspectoría General de Inteligencia. Un dato que sí me parece que va a dar mucha polémica es que la CIDE va a tener capacidad de aprehensión con esta nueva modificación del decreto de necesidad de urgencia. O sea, un agente de la CIDE que esté realizando labores de inteligencia va a poder detener a una persona. Esto hasta ahora, bueno, esto no pasaba. No. Tenía que requerir la asistencia novelar de un juez. Tenía que tener una orden de un juez y requerir la asistencia de una fuerza de seguridad. El juez le tenía que remitir a una fuerza federal la orden. Pero además, y esto pregunto, lo que me parece también más que novedoso es el tema de que pueda requerir la CIDE la asistencia de las Fuerzas Armadas. A ver, básicamente acá lo que está sucediendo es que la Secretaría de Inteligencia del Estado, que responde básicamente a Santiago Caputo, va a tener mucho más poder de fuego de acción que lo que tenía hasta ahora. Hay que ver si el DNU se sostiene en el Congreso. Ya hay voces de la oposición que están diciendo es un avance muy grande sobre una ley que se podría haber incluido en el temario de extraordinarias y debatirse si tanta urgencia había. No, te lo pregunto por esto y le doy participación a todo el mundo, Velar también. ¿Veo algún roce, y más que importante, con la ley de seguridad? Sí, obvio, nacional. Nacional, ¿no? Sí, eso hay que todavía no se ¿Qué es lo que se modifica? ¿Qué es lo que están modificando por DNU? Claro, básicamente. pero lo modifica por DNU, pero es una ley. Claro. Y básicamente contiene un elemento esencial que es el tema del ámbito de participación de Fuerzas Armadas. El gran debate. Pensá la situación. Un agente de la CIDE que detiene a alguien. Se dice la intervención de un juez, por lo que están diciendo, ¿no? Sí. Convocando directamente a ellos. Claro, en flagrancia, básicamente. ¿Cómo se identifica? ¿Se va a identificar? Es un buen punto, porque lo que normalmente sucede es que tiene que mantener el anonimato. Imagínate que cada vez que en algunos expedientes judiciales se ha requerido el testimonio de algún integrante de la CIDE, se ha tenido que pedir vía judicial la posibilidad de que se levante la reserva de la identidad de la persona que está citando la justicia. En un caso reciente no, que tiene que ver con el asesinato del ex fiscal Alberto Nisman, que citaron a una gran cantidad de integrantes de la CIDE, tuvo que cumplirse con un paso que fue permitir la revelación de la identidad para que esas personas vayan a declarar. Digo, si ahora van a estar autorizados para detener personas, ¿se van a identificar? Vos tenés derecho a pedirle una identificación. Y sí. Pero pedirle una identificación iría en contra de la característica esencial de alguien que está haciendo inteligencia. Me parece que es como... Va a traer ruido ese punto. Por eso te decía que era lo más fuerte. Hay una contradicción porque, por lo que acabo de ver, la CIDE se va a especializar en inteligencia y no en la operatoria criminal, que pasa a la fuerza de seguridad, con lo cual hay una contradicción entre que la gente de inteligencia pueda detener directamente. Se supone que podría detener una fuerza federal, nada más. Por eso te decía, era la cuestión más polémica. No se entiende el significado. Y hay otro tema que, a mi entender, va a generar un poco de ruido, que es la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad, que va a depender básicamente de la Secretaría de Innovación dentro de la Jefatura de Gabinete. Eso también me parece que va a dar mucho que hablar y también va a ser un punto polémico, porque no solo estás habilitando digamos,
un organismo del Estado que no tiene que ver con la inteligencia, tener una... No, a mí lo que me hace ruido es que uno sabe que el gobierno desde el principio estaba mirando un modelo más parecido al americano. Claro, la Agencia Nacional de Seguridad. Exacto. Pero esto nos acerca a eso, porque está mezclando cosas que no Mira, acá tenés una de las cosas que te decía, ¿no? Con el fin de lograr mayor grado de... Sí, vamos a ver, de tecnificación, creado como organismo descentrado, depende de la Secretaría de Inteligencia del Estado, de la Presidencia de la Nación, el Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia de Seguridad Nacional, la Agencia Federal de Seguridad y la División de Asuntos Internos. Esto es lo que te decía al principio, que esto es la modificación de la estructura dentro de la CIDE. Sobre todo esto último, lo que decía, la Agencia Federal de Ciberseguridad también va a generar un poquito de, me parece, de debate por el alcance que va a tener. Y ahí sí, si vos querés, es un poco parecido a lo que mencionabas que tiene la Agencia de Seguridad Nacional en los Estados Unidos. Y el último punto, la división de... a ver si me lo dejan. La división de asuntos internos. La división de asuntos internos iba a estar, según lo último que yo sabía, como una división autónoma por encima de todas las fuerzas, con un poder enorme. Porque, claro, le van a dar mayor atribución para poder llevar adelante investigaciones internas. Mira, si podemos subir un poco el documento recién, que en el tercer párrafo estaba un poco, en 2 párrafos más abajo, estaba un poco más detallado, que con el fin de evitar superposición de competencias entre las asignadas a la precitada Agencia Federal, claro. No sería lo más conflictivo. El asunto es cuánto poder va a concentrar. Una agencia de inteligencia tiene como fin primario, primero, llevar adelante tareas que detecten cualquier posible ataque terrorista, por ejemplo, que pueda sufrir nuestro país. Eso es lo que dice la normativa. Algo en lo que hemos fallado notoriamente, y los 2 atentados que nuestro país ha sufrido y que siguen impunes lo ha demostrado. Digo, ese es como el objetivo primario de la CIDE. Se presume que sí. Bueno. Si me permitís, yo creo que esa Secretaría de Ciberseguridad, a mi juicio, debería tener como una tarea muy importante el poder proponer al Poder Legislativo el completar el Código Penal en cuanto a los ciberdelitos. Es un capítulo muy nuevo en Estados Unidos, en la Argentina. Entonces necesitamos que estén tipificados, porque lo que no está tipificado no es delito. Claro, totalmente. Así que yo creo que es bueno que exista una secretaría o subsecretaría que investigue este tema para proponer desde el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo las modificaciones al Código Penal que tipifiquen estos nuevos delitos que todavía son... Miremos lo que pasa con Libra, por ejemplo, nada más como ejemplo. ¿Qué es delito? ¿Qué no es delito? ¿Qué pasa con las criptomonedas? ¿Cuál es el riesgo efectivamente de la timba de la criptomoneda que tiene que asumir aquel que invierte? ¿Y dónde está la intencionalidad de defraudar y cómo se tipifica? Porque en nuestro sistema penal lo que no está tipificado no existe como delito.